tristeza por la agresión que estaba sufriendo el doctor Albino. Ha estado en nuestro programa, pero no es que salgo a defenderlo porque estuvo en nuestro programa, sino porque creo que lo que este hombre ha traído y está haciendo, y Dios quiera que pueda hacerlo en el futuro, es algo que necesitamos desesperadamente en la Argentina. Mi preocupación es hoy ver la violencia, el robo, el escaparse como delincuentes de los lugares donde se suponía trabajaban, funcionarios y personas que tendrían que dar el ejemplo de hacer un traspaso a las nuevas autoridades pacífico, responsable, transparente. Estamos viendo una situación que ni en las películas alguien se puede imaginar. Así que tenemos que seguir orando para que todo este proceso termine y podamos entrar en un tiempo de justicia, de equidad, de respeto, terminar con las antinomias, terminar con ustedes y nosotros y hacer de este país lo que los que lo fundaron lo soñaron y que algunos que tenemos algunos años pudimos disfrutar en el pasado. Pero hay otras cosas que también nos siguen preocupando. Hace 3 semanas aquí en la Iglesia de la Puerta Abierta se realizó la cumbre de la Iglesia Perseguida y quien organizó esta actividad me acaba de escribir desde Jordania. Daniel Bianchi está con un grupo de cristianos, 15 que han viajado, ha estado visitando las comunidades, los centros de refugiados que están allí en el borde de Jordania, en donde hay muchos cristianos de Siria y también de Irak, que están siendo perseguidos, asesinados, a los que se les ha quitado todo. Y me habla, me dice, Juan Pablo, la necesidad es tan grande que es imposible poder expresarla. Hay algunas entidades, algunos países que están desarrollando algunos planes para poder ayudar a esta gente. Porque la gran pregunta que nos hacemos es, ¿qué podemos hacer? ¿Qué puedo hacer yo? Son millones. Yo no puedo llevar 1 millón de personas a comer a mi casa, no. Es imposible. Pero de uno a la vez, bueno, la cosa ya no es tan difícil, ¿no? Si cada comunidad, cada parroquia, cada iglesia se animara a recibir una familia, algo mejoraría. Y para hablar de este tema, tengo en esta noche a personas que vienen de la Fundación Comisión Católica Argentina de Migraciones, que seguramente saben mucho del tema de cómo ayudar a los refugiados. Y la verdad que me gustaría escucharlos porque tenemos que aprender, salvo que miremos para otro lado y digamos, es lejos, no nos toca a nosotros, que se preocupen otros. Pero cualquier cristiano sabe que la primera pregunta de la Biblia, hoy Dios nos la está haciendo otra vez. O la primera pregunta que se hizo Adán, ¿soy yo guarda de mi hermano? La respuesta obvia es, claro, por supuesto. Y en eso estamos. Flavio Lauría, ese es el secretario ejecutivo de esta FCCAM, le faltan algunas vocales a la fundación, sí, y es sacerdote católico, ¿no es cierto, Flavio? Sí. Bienvenido al programa. Gracias, Juan Pablo. Contame, ¿qué es esta entidad? Comisión Católica Argentina de Migraciones. Comisión Católica Argentina, sí, nació hace alrededor de 60 años como una filial de la Comisión Católica Internacional de Migraciones, ¿no? En el posguerra, la Iglesia toda se prestó a asistir a todos los víctimas, refugiados, migrantes, sobre todo en el posguerra, ¿no? Una situación muy dramática, y buscaba que en todo el mundo encontraran un lugar y un hogar donde poder ser asistidos, acogidos
integrados en la nueva sociedad. Esa, a grandes rasgos. Eso es el comienzo, ya después, claro, de la Segunda Guerra Mundial. Aunque terminó hace 71 años. Exactamente. O sea, aquí se formó. Estamos hablando del posguerra. Sí. ¿Y ahora qué está pasando, Flavio? En este momento a nivel mundial. Sí. Bueno, desde hace ya algunos meses, sobre todo lo que vinimos escuchando de las víctimas de las guerras en Siria, creo que tal vez Dios ha permitido que a través de ciertas imágenes, por lo menos la lectura que pudimos hacer a través de ciertas imágenes muy fuertes, esa imagen de ese pequeño en la playa, ¿no? Ha movido un poco las conciencias, se ha despertado a veces eso. Dios nos envía muchas veces para que nos despabilemos un poco de algo que venía sucediendo. Desde hace tiempo sucedió siempre, pero es a ver si despertamos un poco y vemos los que hermanos nuestros que están lejos, de los cuales escuchamos hablar por medio de la radio, la televisión, los medios de comunicación social, pero ver que es un problema nuestro, un problema que nos toca a nosotros, como recién decía Juan Pablo, ¿no? ¿Soy yo guardián de mi hermano? Sí, yo soy guardián de mi hermano. Así que... Gracias, Flavio. Figura ahí el invitado, pongan otra vez el título. ¿Cómo se le pone a un sacerdote católico adelante? Porque sacerdote católico es muy largo. ¿PR se pone? Se puede poner P. P de padre. De padre, aunque padre hay uno solo, ¿no es cierto? Sí. Como digo. Pero está bien así. ¿Y está PR? Bien, PR. ¿De presbítero? PBRO, sí, con presbítero, sí. Pero a mí me llaman padre solamente. Ahí está, P. Ahí está. Claro. La magia de la televisión. Y está también Jorge Fernández, que es el coordinador del programa de refugiados. Jorge, bienvenido al programa. Bueno, muchas gracias, Juan Pablo, por invitarnos. ¿Cuánto hace que estás trabajando en esto? Más de un año con la Fundación, hace más de 10 en el campo humanitario. Ajá. ¿Y qué es lo que te moviliza en este momento, Jorge? Como decían ustedes, la responsabilidad de hacernos cargo de los demás. Me parece que lo que vemos a veces tan lejos está más cerca de lo que nos parece. Creo que en ese sentido es como cambiar un poco la mirada. Nosotros a diario atendemos diferentes personas que vienen, en nuestro caso, de más de 25 países y que son víctimas de persecuciones por sus ideas, por su orientación sexual, por las guerras, donde básicamente un refugiado es una persona que corre peligro su vida y por eso tiene que salir de su país. Nuestro país tiene una larga tradición de acoger personas que se han visto forzadas a dejar su país y, como decían recién, desde hace un tiempo, bueno, los medios han cobrado mayor notoriedad la situación de que ocurre en Siria, digamos, pero no solamente, digamos, en Siria, sino también en otros países de Medio Oriente y en África y también en América Latina. En estos momentos el mundo atraviesa una situación bastante compleja, dado que hay más de 60 millones de personas que son refugiadas a nivel mundial y es la mayor crisis humanitaria que se conoce en la historia de estos tiempos. De la humanidad. Digamos. De la humanidad. Entonces, claramente todos tenemos que meter manos... 60 millones. Exactamente. ¿Sí? O sea, claramente en Medio Oriente hay 4 millones de desplazados sirios. Iraquí es otro tanto. Iraquí es otro tantos, de Sudán también, de países de África, ¿no? Y en ese sentido, bueno, obviamente la situación global repercute también a nivel local y eso también va trayendo la necesidad de prestar atención como sociedad, como iglesia también, ¿no? Y en eso estrechar vínculos para poder ayudar a las personas que así lo necesitan, ¿no? Absolutamente. El año pasado hicimos una reunión de oración frente al Congreso y tuvimos el privilegio de tener a un sacerdote ortodoxo y también al sacerdote católico Fernando Gianetti, que viene al programa, pues amigo. Y hace 3 semanas tuvimos aquí esta cumbre de la Iglesia Perseguida
y también vino Fernando Gianetti a dar un taller, y el sacerdote ortodoxo también, pero no pude cruzar para saludarlo. Fernando sí lo saludé. ¿Qué es lo que estamos queriendo decir? Que la persecución no le pregunta a la víctima, ¿usted de qué iglesia es? ¿De qué denominación es? ¿A quién responde? Lo corre, lo mata. Y estos cristianos, cuando decimos cristianos, estamos diciendo cristianos de todas las confesiones, de todas, si usted quiere, las religiones, están sufriendo, son nuestros hermanos. Lo de ISIS es aún todavía más grave, si es que puede ser más grave, ¿no? Porque matan también a los musulmanes que no creen como ellos. Entonces se está produciendo una hecatombe, una explosión, una bomba que se expande de cientos, miles, millones de personas que dejan todo, o le sacaron todo. Lo único que pueden hacer es agarrar un bolsito, una bolsa, los hijos, caminar, sin saber dónde van a terminar. No saben. Se encuentran en estos campos de refugiados. Hay gente que está en los campos de refugiados hace 20, 25 años. Y hay campos de refugiados por las Naciones Unidas y las entidades sociales que ayudan, que mantienen. Millones de personas todos los días comen de la ayuda que reciben y que no pueden hacer otro lado porque no se pueden ir, no tienen documento, nadie los va a recibir, y están allí y nadie sabe cuál es la salida a esto. De todas maneras, sin embargo, existe la posibilidad de que como país, Argentina, empecemos a abrir la posibilidad, y de esto vamos a hablar en esta noche con nuestros invitados. Los teléfonos son el 4568-6667. Llama usted, deja su mensaje, me lo mandan aquí con letra grande, para si no uso anteojos, todo el mundo sabe eso. Y luego el teléfono para los mensajes de texto, el 15-6041-3585. Preguntas, comentarios, apoyo, discrepancia, cualquier mensaje es bueno, enriquece el diálogo. ¿Cuál es la situación, Flavio, en este momento legal? No sé si vos sos el especialista de Jorge, pero Nos vamos a... Sí, recuerdo ahí, después del discurso. Sí. Si queremos, vamos a pensar, una iglesia, voy a poner la iglesia La Puerta Abierta, de la que yo soy el pastor, queremos traer una familia. ¿Es posible? Sí, es posible. El gobierno, bueno, obviamente tiene que estar de acuerdo igual a las normativas también que buscan más que nada la protección de la persona, ¿no es cierto? Normativas legales y que el gobierno ha emanado a través de las leyes, a través de las disposiciones. Ha habido, ya el año pasado se largó el plan humanitario Siria, y hace pocos meses se ha ampliado, por medio del cual un llamante aquí, desde el país, que puede demostrar afinidad de sangre, pero ahora se ha ampliado, como decía, también alguien que quiera traer a alguna familia siria, que tenga la disponibilidad económica, social, que pueda demostrar la posibilidad de poderlo no solo recibir, no solo traer y recibir, sino también poderle dar la primera asistencia y en lo posible una asistencia duradera, puede hacerlo. Hay otros requisitos más específicos, tal vez Jorge puede ampliar. Pero una entidad, ¿cómo dijiste? Entidad, la que llamante. Llamante. ¿Qué característica debe tener una entidad llamante? Lo que plantea es el programa Siria, que justamente tiene que ver con poder establecer, o mejor dicho, mostrar y demostrar un vínculo con esas personas, digamos, que se pretende, digamos, traer al país, y sobre todo, fundamentalmente, poder brindarle la asistencia, digamos, no solamente en alojamiento, alimentación, sino también lo que se conoce en el campo humanitario como soluciones duraderas, en términos de que las personas puedan
poder sostenerse, digamos, en términos económicos. Claramente, esas son las características que el programa Siria hoy tiene. Lo que hace el gobierno fundamentalmente es otorga un visado humanitario, ¿sí? Que incluso se puede tramitar fuera del país, por la web, incluso los requisitos y demás están en la página de migraciones, eso es información pública y demás. Lo fundamental aquí es poder brindar, digamos, el reaseguro del cobijo, digamos, necesario para que las personas puedan llegar al país. Dado que mayormente suelen ser procesos de acogida e integración local bastante complejos, porque hay que vencer un conjunto de cuestiones como el idioma, fundamentalmente, cultura, las cuestiones culturales, claro, no es fácil, las cuestiones también vinculadas a garantizar y brindar el goce de un conjunto de derechos al igual que los que vivimos aquí, digamos, ¿no? Ahora, dijiste que tengan algún tipo de vínculo. Exactamente. Claro, vuelvo, me pongo como la iglesia a la puerta abierta porque no hemos, voy a contar una experiencia que tuvimos, pero después, no hemos hecho esto, así que no sabemos. La verdad, ningún miembro de la iglesia tiene vínculos con ningún ciudadano de Siria. Sí, quizá algún sirio libanés dejó un abuelo, un tío, pero hace 100 años. Ese contacto ya está perdido. Bien, ¿Qué vínculo puede ser? Ahí se pueden pensar como varias opciones. Y también un poco, dentro de ese marco de opciones, ampliar también el apoyo a las personas refugiadas, ¿sí? Fundamentalmente, el movimiento que está haciendo las personas, tanto de Siria como de los países que están en crisis alrededor, es migrar hacia Europa, sí. ¿sí? Con todas las imágenes que hemos visto y demás. Sí, sí. Algunos de ellos migran, digamos, a otros continentes, algunos vienen para Sudamérica y demás. Pero también es necesario no solamente hablar de la crisis del Mediterráneo, sino también poner el foco en otros conjuntos de población también refugiada que se desplace y al cual uno también puede colaborar si así lo desea, digamos, ¿no? En ese sentido, también se puede, si no hay un vínculo o si el vínculo se va construyendo, porque además también es complicado a qué familia sí, a qué familia no, con quiénes se establecen, digamos, mecanismos de apoyo. Fundamentalmente porque a veces en estos casos, obviamente, el deseo de colaborar y la solidaridad se motoriza, pero claramente hay que poder como encauzarla adecuadamente para que esto pueda tener un beneficio concreto para las familias que están necesitándolo. Entonces, en ese sentido, uno puede colaborar también en apoyar incluso familias sirias que ya están en el país desde hace tiempo, digamos que han venido bajo el programa Siria, otros que no han venido bajo el programa, pero también son solicitantes de asilo y refugiados, y en ese sentido tienen múltiples necesidades, ¿no? O sea, vinculadas a empleo, alojamiento. No, está bien, Jorge. Lo que insisto en el punto, porque vos me dijiste que tenemos que tener algún vínculo. Puede ser, queremos traer esta familia porque como vínculo tenemos la misma fe. ¿Es suficiente eso? El gobierno va a decir, bueno, está bien. Ahora, y le quiero decir esto a la audiencia. ¿Por qué no es tan fácil? Porque se ha dado trata de personas en el tema de los refugiados. Es decir, no todos están con una actitud de hacer el bien. Han llegado personas, organizaciones, a llevarse gente para esclavizarlas y prostituirlas, y en el caso de los chicos, llevarlos para prostituirlos de la peor de las maneras. Entonces, no es tan fácil decir que vamos con un avión y traigamos a cualquiera, porque primero que quienes están allá y acá tienen que saber quiénes somos, nos tienen que evaluar, porque si no, esto se desmadra, ¿no? Pensando que uno quisiera hacer el bien, puede pasar que se haga muy mal. Es central lo que vos has señalado, Juan Pablo, digamos, fundamentalmente, primero, digamos, porque justamente, como mencionaba antes, no es que va a haber un barco, un avión que va a traer a grandes oleadas de personas pidiendo refugio a Argentina. Primero, por la distancia que estamos.
Segundo, porque el horizonte mayoritariamente de las personas es migrar hacia países europeos que brinden otro marco de protección internacional. Y en esto es central el tema del vínculo, ¿sí? Digamos, que se pueda acreditar un vínculo real, concreto, sobre todo porque justamente a veces en estos marcos de tanta necesidad, las personas caen y son víctimas de redes de trata de personas, ¿no? Entonces en eso es una medida justamente de protección para con las personas que requieren apoyo, el asegurarse de quién es el que está llamando y qué tipo de posibilidades de apoyo al recepcionar puede tener, digamos. No es, o sea, de hecho, los días que salieron las imágenes que todos conocemos, se ha llamado muchísima gente queriendo colaborar con la fundación y diciendo, bueno, quiero traer niños a la Argentina. Y bueno, primero que no es posible, el derecho internacional de los derechos humanos tiene un conjunto de normativa. Segundo, que también claramente los niños, y más en el mundo islámico, son, digamos, vinculados con sus familiares, y lo que más importante se quiere mantener es el vínculo familiar, afectivo y de apoyo. Obviamente es un tema complejo que tiene muchas aristas, pero lo que me parece que es importante que la gente pueda conocer que puede, estando aquí, puede colaborar con las familias que están allá a partir de donar a diferentes tipos de organizaciones, pero también puede colaborar con los que están aquí, sean sirios o no sean sirios, digamos. Sobre todo movilizando diferentes redes solidarias que brindan cobijo, alimentación, empleo, capacitación, enseñanza de idioma, o incluso apoyando en acompañar de múltiples maneras, ¿no? O sea, el impacto que las personas tienen en situaciones tan complejas como la guerra no es algo que se resuelva de la noche a la mañana, y mucho menos cuando uno va a un país y a una cultura diferente, ¿no? Eso lo vemos día a día con las personas que van llegando a la fundación, digamos. Me dice Daniel Bianchi, ustedes no saben quién es, pero es el que organizó esto de la cumbre. Me escribe hace 20 minutos. Tenemos que trabajar un plan que incluya un enfoque integral con orientación religiosa, cultural, salud, etc. Luego una base de datos de iglesias amistosas para recibirlos y sobre todo tener algunos buenos ejemplos de cómo hacerlo para animar y orientar a otros. Dentro de esta estrategia, creo que como cristianos podemos también pensar en los iraquíes. Dice, la mayoría de ellos, a diferencia de muchos sirios, no dan más y quieren irse. Así que tenemos a alguien de total confianza nuestra en el frente de batalla en este momento, investigando qué poder hacer. Hay dale, unido a lo que decía Jorge. Bueno, en el Estado tiene un organismo que es el Registro Nacional de Requirentes, que todo aquel que, ya desde hace ya bastante tiempo, todo aquel que quiere llamar a alguien desde el exterior tiene que estar inscrito en este registro, donde ha acreditado personería jurídica, estatuto, si es un ente jurídico, ¿no? Y también si es una persona, obviamente todo lo que es su pasado, sus antecedentes. Y como bien decía Jorge, una persona que, digamos, quiera privadamente llamar a un refugiado o una familia refugiada, puede hacerlo también con el aval, como decía Jorge, ¿no? Y en esto, bueno, las iglesias son, sin duda alguna, un grupo más que reconocido como aval, para poder acompañar a una familia. Incluso un detalle que es importante es primero que son los estados quienes reconocen a las personas en su carácter y en su condición de refugiados, ¿sí? Aquí en la Argentina, a partir de una ley que ya tiene más de 10 años, la ley de migraciones, y 10 años que tiene la ley de refugio, es el Estado quien otorga la condición y el derecho al asilo por parte de las personas, y en ese sentido todo aquel que pisa nuestro país puede ser peticionante de asilo. En particular, en este caso, del programa que recién mencionábamos, como decía Flavio, las personas, las entidades pueden registrarse en este registro y en función de eso empezar como el proceso, digamos, ¿no? Nosotros estamos haciendo ese registro. De hecho, me pasé toda una mañana en esa oficina para llegar a la conclusión de que me faltaban papeles.
No es fácil, no es fácil, lleva su tiempo. Ahora, estoy mandando un apoderado para que haga, así que todavía no podemos, todavía no tenemos el papel de entidad requirente. Eso lleva su tiempo. Entonces, la primera cosa que le decimos a cualquier comunidad que quiera empezar a explorar esto, inicie ya ese trámite. Después, si requiere o no, nadie le va a pedir cuenta, ¿es cierto? Pero no va a ser cosa que tenga la oportunidad y no pueda hacer porque no está inscrito en ese registro. Que, de hecho, se paso, primero que es algo legal y segundo que es muy sensato, ¿sí? Para que no cualquiera pueda traer gente y como en una época, yo me acuerdo de haber visto una película de Estados Unidos de un tren que salió de Nueva York y llevaban a los chicos huérfanos, emocionante, y los iban dejando en las estaciones y las familias los iban a buscar. Maravilloso, pero de golpe después se descubrió que algunas de esas familias los esclavizaban o los violentaban en lo sexual. ¿Cierto? Hay que tener tanto cuidado porque dice el texto de la palabra de Dios que el corazón del hombre es perverso más que todas las cosas. Así que, y los gobiernos lo saben y por eso están haciendo esto. Hace unos años, me llama un amigo y me dice, mira, hay un grupo de georgianos, dice, que va a llegar a la Argentina, dice, bueno, vamos a ayudarlo. Llegaron, hay 6, un grupo. Le conseguimos una casa acá en el barrio. Juntamos ropa. En el reparto a mí me correspondió almohadas, así que fui con mi señora al supermercado. Lavarropas, heladeras, la iglesia se movilizó. Pero después descubrimos que era un grupo muy raro, muy extraño, 3 hombres, ¿vos te acordás? 3 hombres, 16 mujeres, no se sabía quién, el hombre estaba casado con cuál de ellas o con cuáles de ellas, una cosa muy extraña, de golpe abandonaron, vendieron todo lo que le habíamos regalado y se fueron. En el medio, una de las chicas, dice, el padre de la criatura estaba embarazada, está en Canadá, dice, si usted firma una carta, puede ser que le den la visa para venir a la Argentina. Ya no sabía qué hacer, firmo la carta. A la semana me llaman de Cancillería, una amiga que trabaja en Cancillería, Juan Pablo, dice, ¿vos firmaste una carta? Sí. Me llamó el embajador de argentino en Canadá, dice, ¿quién es este tipo? Está loco, ni sabe con quién se está metiendo. Ay, mamita, bueno, no, decirle que olvide la carta, que la rompa. Es decir, uno puede ser muy bueno, inclusive hasta tener los papeles en regla, pero debe dejarse ayudar por la gente que sabe, en este rubro más que todo. También me acuerdo de los laosianos que vinieron, los primeros fueron al campo, no duraron ni una semana, 2 semanas, no se adaptaron porque no eran campesinos, terminaron en las ciudades, no sé qué hicieron, desaparecieron, ¿no? La iglesia bautista del centro los ayudó y de golpe no estaban. O sea, no es fácil. Es un mensaje, en la Argentina hay necesidad. Si el Señor te manda, gloria a Dios, pero en casa, no entiendo el mensaje. Familia de Ledema los estamos viendo desde Las Garzas, Santa Fe, compartiendo el diario y orando para que se resuelvan estos problemas. Familia Rodríguez desde Curuzú, Cuatiá, también nos están viendo. Bueno, es bárbaro, cuando te llaman de distintos lugares te dicen que te están viendo y hay cientos, miles de ciudades que están tomando esta señal. Flavio, contame alguna experiencia concreta de sirios de esta última época, si es que hay. Bueno, nosotros ahí en la fundación, que funciona en la calle La Prida, al 900, La Prida y Córdoba, muchas familias sirias vienen particularmente para el estudio de idioma, ¿no? El estudio de idioma español, gracias a un convenio que viene realizándose ya, concretizándose desde hace 20 años con la Universidad de Buenos Aires.
Facultad de Filosofía y Letras, a través del Laboratorio de Idiomas, se envía a los profesoras que no solo enseñan el idioma, que es una de las herramientas, como decíamos recién, entre las más importantes para poder después desempeñarse en la sociedad y poder tener de alguna manera una integración más plena. Y sobre todo familias, están llegando, pero hace algunos años, sobre todo familias enteras, venían con su, con el típico, ¿no?, el pañuelo, ¿no es cierto?, las mujeres, y sobre todo el sentido de familia, la unidad de la familia fue lo que, la necesidad de unir, de esa unión, de sentirse unida también en el poder conseguir y aprender las herramientas para poder después superar las dificultades, porque ya el refugiado no es una persona que elige con una cierta programación previa, ver para tal fecha voy a salir, para tal momento, como hace generalmente todo migrante, ¿no? Ni hablar de turista, obviamente, pero un refugiado es aquel que de repente de la noche a la mañana tiene que partir, podrá recoger apenas las cosas más importantes e indispensables. Esa ya es una situación vulnerable muy fuerte, porque emocionalmente los perjudica mucho. A esto se le suma el idioma. Pero me llamó mucho la atención la familia, ese sentido de familia. Cuando estuvimos en la reunión hace poco en Migraciones, donde se presentó la ampliación del programa Siria, había comunidades sirias que están aquí y justamente como recién decía Jorge, muchas personas que quiero adoptar un niño, y con mucha vehemencia uno de los delegados de la comunidad siria dijo: sepan que en Siria no abandonamos ni a los niños ni a los ancianos. Así que, como diciendo, olvídense de que va a haber un niño por ahí perdido que hayan dejado solo, que quieran. A mí me llamó mucho la atención, que ojalá que... Por eso, cómo nos enseñan tanto culturas que vienen de afuera y nos enriquecen. Ahora, el texto de allí, de la carta de Pablo a la gente que vivía en Galacia, se llama la carta a los Gálatas, dice: hagamos bien a todos. Pero después agrega una frase más, dice: mayormente a los de la familia de la fe. Como que nos dice, bueno, ayudemos a todos, pero empecemos con los cristianos. Y en este sentido, ¿han llegado, ustedes ya conocen familias cristianas que han sido, que vivieron la persecución de ISIS y todo el proceso, o es todo muy reciente? Esto empezó hace 2 años que está sucediendo, o sea que estas movidas llevan su tiempo. Ya hay gente, hay cristianos sirios en Argentina que han vivido esa experiencia. Mayoritariamente las personas sirias que vienen han digamos, padecido todo tipo de persecución, y dado que es un conflicto bastante complejo, hay grupos rebeldes, grupos religiosos y demás. Nosotros en ese sentido, digamos, cuando apoyamos a las familias, iniciamos un proceso de diálogo a partir de nuestro equipo social y demás. No tanto especificamos sobre qué grupo lo persiguió y demás, sino que brindamos la asistencia. Claramente, no solamente en el caso de sirios, sino también de gente que viene de África, han visto arrasadas en algunos casos sus aldeas y demás, por diferentes grupos, en algunos casos religiosos, en algunos casos grupos armados por los cuales han tenido que salir. Lo que sí, digamos, se observa, digamos, en las personas, y en este caso las familias, como mencionaba Flavio, es por un lado el deseo de permanecer unidos, sí, ¿no? Eso es, evidentemente, es fundamental. Total. Incluso algunos que han venido y tienen todavía su familia en sus países de origen, bueno, hay un proceso de restablecimiento del vínculo. En ese sentido, nuestra fundación tanto trabajamos con la CONARE, que es la Comisión Nacional para los Refugiados, como con el ACNUR, que es el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados, y en ese sentido se
busca, digamos, el proceso de reunificación familiar de tanto de las personas sirias como de otras nacionalidades con las que trabajamos. Y en ese sentido, el tema de la situación, digamos, de persecución religiosa a veces es un motivo claro por los cuales las personas se ven movilizadas y desplazadas, y en otros casos la guerra, los desastres naturales, cuestiones vinculadas a su conjunto de ideas, su orientación sexual u otros motivos por los cuales su vida corre en riesgo, ¿no? Sí. En ese sentido, en la Fundación, desde hace más de 40 años que llevamos esta labor en el marco de refugiados, atendemos a todos, ¿no? O sea, y aprendemos también con todos y de todos, ¿sí? Es muy interesante, digamos, el proceso que se da con cada uno, con cada persona que viene, ¿no? Sobre todo, algunos tienen que reconstruir totalmente su vida, algunos lo sienten como una nueva oportunidad, algunos lo sienten que no van a poder, pero el trabajo es uno a uno, y más cuando son familias es como tratar de generar una nueva dinámica que permita que puedan integrarse, digamos, a la sociedad, al barrio de acogida, digamos, ¿no? En ese sentido, el tema es desde cuestiones de educación con los niños, cuestiones de empleabilidad con los adultos, son temas centrales para que puedan garantizarse, digamos, el sentirse parte de una comunidad, ¿no? Está saliendo allí en la gráfica de la pantalla el mail. ¿Está bien eso? ¿Es mail? Sí. migracionesfccam.org.ar. Perfecto. Es complicado, pero Sí. lo vamos a dejar un ratito ahí Para que la gente pueda, para que la gente lo pueda anotarlo. anotar y pueda comunicarse con nuestros invitados en esta noche. Tenemos algunas fotos, vamos a poner algunas fotos mientras ustedes las explican o nos dicen qué es. Esas son del Día del Refugiado. El 20 de junio es el Día del Refugiado, y bueno, ahí es una actividad que se hizo este año, una actividad que se hizo, digamos, con diferentes familias refugiadas que están en nuestro país, de diferentes nacionalidades, y básicamente hubo una actividad lúdica y demás en el cual se armaron diferentes tipos de mensajes, digamos, que se ponían luego en una mochila, que esa mochila se llama la mochila viajera, es una campaña que está haciendo el ACNUR, y básicamente lo que trata de transmitir son mensajes positivos para las personas que están en los campos de refugiados. Allí vemos también en esa otra imagen, digamos, a diferentes colegas nuestros en una reunión de trabajo con personas refugiadas, acompañándolos en lo que tiene que ver con su proceso de integración educativa. Bueno, esas son imágenes de los desplazamientos en Europa, digamos, bajo qué condiciones las personas se ven con necesidad de desplazarse. Obviamente, como mencionamos antes, Sí. en muchos casos es ir Nada. con lo opuesto, Sí. y a veces llega a nuestro país, en algunos casos y situaciones, con lo opuesto, y de ir más es comenzar la vida de nuevo, ¿no? Ujú. Flavio, ¿cuál es la necesidad que vos percibiste más como sacerdote católico en las personas? Salir del temor, aprender a vencer el rencor y el enojo y entrar en un proceso de perdón. Les preocupa el futuro y tienen una gran ansiedad. Sin duda que el ser humano se le dice el homo viator, ¿no? El hombre siempre en camino, ¿no? Siempre con una meta que es la de superarse, que es la de mejorar. Y eso, bueno, en muchos de estos hermanos ha significado el tener que salir de su tierra, dejar las raíces. Si bien las raíces uno como que se las lleva siempre consigo, ¿no? Dejar los afectos, dejar la cultura. Y en la nueva sociedad de acogida, yo creo que nuestro país de alguna manera siempre se ha prestado, por lo menos hay una
siempre encuentra una mano amiga, una sonrisa, Sí. que lo ayude un poco a aliviar esas heridas, como decías recién, Juan Pablo, heridas, y hay muchas, ¿no? Y hay en algunos, bueno, esto lo he visto no solamente en la Fundación, sino también en otros ámbitos, donde yo hace 4 años que estoy aquí en la Fundación, en esta comisión, pero ya estuve en otros ámbitos, aquí en Buenos Aires, pero también en Mendoza. Le paso un saludo a todos los mendocinos que sé que nos están viendo. Las personas sí tienen muchas veces, hay resentimiento, sí, en algunos hay resentimiento, pero me parece que es más fuerte el deseo de mirar para adelante, de crecer, ¿no es cierto? Y qué bueno que siempre encuentren un lugar de contención, un lugar donde puedan escuchar incluso también la palabra. Nosotros tenemos un hogar ahí en Mendoza, como en distintas partes de Sudamérica, y compartíamos la palabra en algún momento, sobre todo la noche, antes de acostarse. Y aunque siempre hubiera alguno un poco reacio, ¿no? Porque la experiencia vivida hacía que se sintiera abandonado, ¿no? por Dios. La escucha de la palabra le hacía darse cuenta cómo Dios lo persigue, cómo se sentía perseguido Caín, ¿no? De sentirse interpelado, pero cómo Dios nos sigue, nos apremia, nos urge a buscarlo, y buscándolo poder servir a los otros, ¿no? Pero en ese encuentro, a través de la palabra, como nos tocó hacerlo, pero a través de ese encuentro es el encuentro donde el hombre uno y otro se encuentra, valga la redundancia, pero fundamental. Hay dos referencias. En primer lugar, la Biblia, en la palabra de Dios, encontramos muchas historias de personas que tuvieron que emigrar, cambiar de país. Entre ellos, Jesús, con su madre, Virgen María, y su padre, José. Posiblemente, como estoy leyendo en un libro de historia, es como una novela que le agrega condimentos a la historia. Posiblemente no solamente ellos, quizá toda la familia, porque cuando vinieron de Nazaret a Belén, es muy posible que hayan venido caminando con muchos otros, y parte de su familia, no eran solamente ellos 3, como nosotros lo vemos en las postales, ¿no es cierto? Pero en un momento tuvo que salir y fue un inmigrante, un perseguido, y vivió en Egipto, por lo menos así lo dice la Biblia. Algunos especulan que fue 2 años. Abraham, el padre de la fe, en 2 oportunidades tuvo que salir de donde estaba porque lo estaban persiguiendo. En 2 oportunidades hizo algo que no debería haber hecho, que fue decir que su esposa no era su esposa, sino su hermana. Pero bueno, es un problema de Abraham. Sí. No voy a entrar en el tema. Pero así, el pueblo de Israel fue esparcido a Babilonia, 70 años. Y allí, especialmente en algunos salmos de esa época, se habla de lo que sentían, ¿no? Hay uno que dice, nos decían que cantáramos. ¿Cómo vamos a cantar en tierra extranjera? Y en segundo lugar, nuestras propias familias. A mí me emociona pensar que mis abuelos vinieron, los abuelos de mi señora, vinieron de Europa, ya no eran de otros países, vinieron de Europa porque se están muriendo de hambre. Esa es la verdad. Dejaron todo, dejaron la familia. Y tuvieron que llegar y luchar. Y damos gracias a Dios por este país, porque yo estoy seguro que el 90% de las personas que están mirando, algún pariente, algún abuelo, tatarabuelo, vino y encontró
un espacio donde criar a su familia. Lo que tenemos que seguir produciendo en estas nuevas generaciones, en nuestras nuevas oleadas, ya no van a venir de Alemania porque se mueren de hambre. Porque en Alemania nadie se muere de hambre. Aunque alguien ha dicho que hay más pobreza allá que acá, pero bueno, eso es otro tema. No, pero va a venir gente de lugares difíciles. Por ejemplo, Sudán. Sudán es un país cortado en dos partes. Y allí hay una comunidad cristiana que está tratando de sobrevivir a un ataque muy violento. Y puede ser que algunos empiecen a escapar y tengamos que darle lugar. Una zona del norte de Nigeria donde han desaparecido 200, 300 chicas de una escuela. Es una zona de violencia contra los cristianos. Y me enfoco en los cristianos porque es lo que a uno le llama la atención, aunque tendríamos realmente que enfocarnos en todo. Así que no es que estamos descubriendo la pólvora, ay, mirá lo que pasa. No, esto sucedió en la historia de la humanidad. Lo que pasa, como dijo Jorge hace un rato, estamos viviendo en un momento que 60 millones, nunca hubo tanta gente necesitada de encontrar una casa. Y no se olvide que cuando María llegó a Belén, no hubo lugar para ella en el mesón. No tuvo casa. Posiblemente tuvo que dar a luz en el fondo de una cueva. Y allí en el fondo de la cueva, donde la gente metía a los animales, nació nuestro Salvador, el Señor Jesús. Así que cuando bendecimos a cualquiera de estos inmigrantes, de alguna manera estamos bendiciendo al Señor Jesús. Si das un vaso de agua a uno de estos pequeñitos, me lo estás haciendo a mí. ¿Qué respuesta están teniendo, Flavio, entre la comunidad, en este caso católica? Hay una gran respuesta porque hay parroquias católicas en todos lados y no quiero decirte, pero ustedes tienen conventos no muy usados en todo el país, hermosísimos como para alojar miles, pero no quiero meterme en ese lío. ¿Cuál es la reacción que están teniendo? Bueno, está bien, no hablamos ahora de los conventos, ¿no? Pero bueno, en tanto todos los años en todas las comunidades parroquiales se realiza una colecta de ayuda al migrante, que es ahora dentro de 2 semanas justamente, ¿no? Sí, 28 y 29 de noviembre, el último fin de semana de noviembre, una colecta en todas las parroquias, capillas, centros misioneros, justamente para ayudar a las actividades que se realizan a favor de los migrantes. Esta comisión incluso tiene alrededor de más de 30 delegaciones en distintas ciudades del país, desde el norte al sur, Mendoza, el este, el litoral, donde de alguna manera se realizan actividades similares a las nuestras, con menos posibilidades, con voluntarios. Voluntarios sí, es algo muy fuerte que gracias a Dios existe en nuestro país, de atención a los migrantes en general. La gran cantidad de refugiados está concentrado aquí, ¿no es cierto? ¿La aquí capital? en Capital sí. Y Gran Buenos Aires. ¿Eso por decisión de ellos? Básicamente hay que considerar que el 92% de las solicitudes que se hacen en el país se hacen aquí, perdón, el 98, no el 92. El 98% se hacen aquí en el campo de la ciudad de Buenos Aires. Sí, el resto de las solicitudes de asilo se hacen en el resto de las delegaciones de migraciones en el país. Con lo cual el primer punto de contacto suele ser Buenos Aires. Muchos luego logran migrar o migran por sus propios medios a diferentes provincias, pero el foco grueso se concentra aquí. A mí, Jorge, me preocupa este programa dejar una inquietud en la audiencia, porque gracias a Dios yo sé que hay gente que nos está viendo todo el país. Muchos son evangélicos, otros son católicos. El otro día vino un rabino y me dice, mira, en el país me encontré con judíos que ven tu programa, bárbaro. Y gente que no es de ninguna fe, también. A mí me gustaría poder desafiarlos
a que como comunidades puedan pensar. Porque yo como familia, mi señora y yo, mis hijos que ya no viven en mi casa, traer una familia, me parece, me excede. Pero como congregación, traer una familia no es un gran tema, ni en lo económico, ni en el tema de trabajo. Es factible, porque estamos hablando de cientos de familias. Sí, incluso en ese sentido, Juan Pablo, creo que es interesante precisar 3 o 4 cosas en pos de colaborar en esa visión. La primera, digamos, para que tengamos, voy a dar algunos números, pero no para fijar cifras, sino para entender un poco la dinámica. En nuestro país, en los últimos 2 o 3 años, hay cerca de 900 solicitudes de asilo y demás. Nosotros más o menos atendemos cerca del 20% de esa población que necesita o está en mayor situación de vulnerabilidad. El grueso de las necesidades tienen que ver con alojamiento, alimentación, empleo, idioma, acceso a servicios de salud, etcétera, etcétera. Creo que ahí el rol de las organizaciones basadas en la fe es muy importante. De hecho, nosotros trabajamos, por ejemplo, con ADRA, con la Agencia Adventista de Recursos Asistenciales, con la Fundación SEDACA de la colectividad judía que nos proporciona medicamentos para esta población y demás. Con lo cual creo que en cualquier caso una organización religiosa o no religiosa que quiera colaborar puede asumir este desafío de apoyar a las personas que ya están en nuestro país, aquellos que mayor capacidad tengan quizás puedan pensar alguna dinámica para poder traer a otros, pero lo importante en cualquier esquema es tener un mecanismo solidario que pueda ser sostenible para las personas en un marco de respeto a sus derechos, sin ningún tipo de discriminación y de favorecer el tema de la integración local, que ese es el mayor desafío que cualquier persona refugiada tiene, digamos, sea el país donde sea. Sobre todo en América Latina, el 70% de los refugiados mayoritariamente están en los centros urbanos, con lo cual suelen estar, digamos, en las ciudades y a veces están invisibilizados, claro, ¿no? Y están en la esquina de nuestra casa o nuestro barrio, y no los vemos, ¿no? Y no lo vemos. Bueno, muchísimas gracias por venir, Flavio. A usted, Juan Pablo, y al canal. Gracias por invitarnos. Gracias por esta oportunidad. Nos admiramos y nosotros como Iglesia Evangélica deberíamos tener una fundación o un grupo de trabajo similar al de ellos, no para competir, porque el mercado es tan grande que para integrarnos. Para integrar, para aprender. Yo le escribí a Daniel Bianchi, que está en Jordania, enseguida me contestó, deben ser las 4, no sé, ahora deben ser las 2, 3 de la mañana, estaba con la computadora, me contestó y me dice, bueno, qué bueno que podamos aprender, y él está pensando en organizar una consulta en los primeros días de marzo, el 11 y el 12 de marzo, para juntar a toda la gente que esté inquieta en este tema y ver qué podemos hacer. Y obviamente la primera cosa que hay que hacer es aprender de lo que ya nos llevan algunos años haciendo esta tarea. El que aprende de la experiencia ajena es sabio. El que aprende de la experiencia propia es un mediocre. Y el que no aprende de ninguna de las dos maneras es un necio. En general lo digo con otra palabra, pero tratemos de ser sabios. ¿Sí? Entonces, hay entidades, inclusive entidades no religiosas, que están haciendo un gran trabajo y tenemos que aprender, porque alguien puede estar mirando el programa y decir, ¿por qué este pastor ahora? Yo estaba fenómeno, acabo de cenar, me voy a ir a dormir tranquilo y ahora me perturbó con esta idea. Yo no hago nada, yo digo esta palabra y será el Espíritu de Dios el que no lo va a dejar dormir a usted tranquilo esta noche. Y si es así, me voy a sentir muy contento, muy contento. Un buen sermón, decía John Stott, es un sermón que perturba, no que tranquiliza, que perturba. La gente se tiene que ir preguntándose, bueno, ¿y ahora qué hago? Porque si usted se hace la pregunta, ¿somos nosotros responsables de lo que le está pasando a estas personas
en Siria, en Irak, en donde sea? La respuesta es sí. Se puede dormir esta noche. Nos encontramos mañana. Que Dios le bendiga.